Autosuficiencia Jezabel. Yo sé que algunos de ustedes estuvieron esperando este tema porque me lo han preguntado. Bueno, llegó el día, llegó el momento, llegó la hora para que descubramos quién era esta mujer y cómo sigue influenciando hasta el día de hoy. Así que le invito a leer la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 30 y 31, y dice de esta manera: y reinó Acab. Ustedes recuerdan que mi esposo la semana pasada habló de Acab. ¿Cuántos estuvieron? ¿Cuántos recuerdan? Muy bien. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Fíjense en qué joyita de rey. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a otra joyita de mujer, Jezabel, hija de Tel-Baal, rey de los sidonios. Fue y sirvió a Baal y lo adoró. Muy bien, ahora le voy a invitar a que leamos todos juntos Apocalipsis. Leímos Antiguo Testamento, ahora vamos a leer una porción del Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 al 23. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Las personas que están familiarizadas con historias bíblicas saben que Jezabel murió comida por los perros. ¿Es verdad? Aquellos que están familiarizados. ¿Esto sucedió ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Pero hemos leído que el Señor la vuelve a mencionar a Jezabel en el Nuevo Testamento. Ahora, no entremos en confusión, porque quizás pensamos, bueno, ¿no murió después de tantos años? Sí, ella murió. Pero lo que sucede, ¿qué es lo que quedó vivo? Quedó vivo el espíritu perverso que había en esta mujer. Ella adoraba a los Baales, como hemos leído, y ese espíritu fue pasando de generación a generación en aquellas personas que le dieron lugar al mismo estilo de vida que ella. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Hemos entendido? ¿Sí? Por favor, diga un amén porque yo voy a entender, ¿ok? Que estamos todos de acuerdo. Ahora, Jezabel para Israel representó la perdición. Esta princesa fenicia de Sidón llevó al pueblo de Israel a la idolatría. Hizo con su esposo, escuche mujeres porque esta es parte que nos toca a nosotros, hizo de su esposo el rey Acab un títere que manejaba a su antojo. Jezabel tenía un ejército de profetas, unos 450 profetas que Elías, el profeta Elías, venció. ¿Y qué pasó? Mandó a matar a estos profetas. Desde entonces Jezabel, escuchen bien, buscaba de matar al profeta Elías. No quería porque era un profeta de Dios y ella no adoraba a Dios, ella adoraba a los Baales. Ahora, me imagino que usted se habrá formulado estas preguntas. ¿Por qué hay tantos problemas matrimoniales y divorcios? Y no estoy hablando de fuera de la iglesia porque sería hasta casi justificado. Estoy hablando dentro de la iglesia.
¿Por qué oímos tanto sobre la impotencia de los hombres? ¿Por qué hay tantos problemas femeninos, problemas de salud en la mujer? ¿Se hizo esas preguntas? ¿Se las está haciendo ahora en este momento? ¿Por qué el aumento de la homosexualidad que estamos viendo está cada vez más en avance? ¿Por qué son cada vez más las parejas que viven fuera del matrimonio y que rechazan comprometerse con el matrimonio, pero están viviendo juntos? Quieren tener hijos y no quieren tener marido. Durante las últimas décadas hemos nosotros observado un gobierno matriarcal. Ya hablé de esto hace 2 semanas atrás, 2 jueves atrás, hablé de lo que era el matriarcado. Pareciera como si se hubiera tejido una telaraña de dominio femenino que ha empezado a capturar la sociedad, el gobierno del país y el sistema educativo y también, tristemente, la iglesia. Es un espíritu enviado por Satanás. Escuche bien, esto no es un juego, no es una clase más. Usted no vino acá a perder el tiempo, usted vino acá a aprender. Y lo que usted aprende es para que lo practique en su vida, para que conozca el corazón de Dios, para que entienda a Dios cada vez más, y usted pueda vivir conforme a la voluntad y deseo de Dios para su vida. Entonces, es un espíritu enviado por Satanás para destruir los hogares, la autoridad espiritual de las iglesias y también de los líderes. Un espíritu enviado para atacar y detener el ministerio de fuego y poder en las iglesias. Nos preguntamos por qué no crecen las iglesias. Ahí está la respuesta. ¿Por qué no crecen las iglesias? ¿Por qué no estamos creciendo? ¿Por qué estamos menguando en vez de crecer? ¿No será que este espíritu está dominando? ¿Se preguntó esto? Mejor que lo analice, mejor que lo pregunte y mejor que cada uno de nosotros revisemos nuestra vida para ver si este espíritu no me está dominando a mí. Iglesias que buscan la santidad en un tiempo de peligrosa sensualidad. ¿Qué gobierna hoy este mundo? ¿La sensualidad y el dinero o no? Eso es lo que está gobernando. Y tristemente el mundo entró a la iglesia, porque la iglesia está viviendo igual que el mundo. Pero la iglesia no salió a predicar al mundo. Estamos tan confortables aquí, todos nos conocemos, todos nos saludamos, todos nos bendecimos. ¿Para qué molestarnos? Si Dios ya me está bendiciendo a mí. Si Él quiere, si ella quiere, que busque de la misma manera que busco yo. Vivimos en una sociedad que no se tiene respeto a sí misma. El adulterio, la fornicación, la hechicería, las drogas, el alcohol, la idolatría es el apetito de muchos. Voy a hacer un pequeño repaso del tema anterior, el matriarcado. El matriarcado está muy relacionado con el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel o matriarcado se encuentra en mujeres que están amargadas con los hombres. ¿Me escuchó? Lo vuelvo a repetir. Mujeres que están amargadas con los hombres porque han sido rechazadas, han sido abandonadas o han sido abusadas por ellos. Mujeres que están amargadas por la falta de autoridad del hombre. Este espíritu actúa en mujeres inseguras, celosas, vanidosas y dominantes. ¿Nos estamos mirando a nosotros mismos, nuestro interior? No miremos al vecino, no miremos a la de al lado, no pensemos en la hermana que no vino. No, los que estamos aquí es porque Dios nos quiere hablar a nosotros. Los que no llegaron, I'm sorry, se lo habrán perdido, lo escucharán después y también tienen que investigar su vida. Jezabel es totalmente independiente.
Toma decisiones sin consultar a su esposo. Hermanos, cuando nosotros nos casamos, el matrimonio viene a ser una sociedad. No podemos tomar nosotros decisiones por nuestra cuenta. Somos dos. Mi esposo dijo claramente la vez pasada, 2 cabezas en un hogar se convierte en un monstruo. No hay 2 cabezas, hay una. Y la cabeza es la del hombre, así Dios los dispuso, no se enoje conmigo, enójese con el Señor. Y a ver qué el Señor le contesta a usted. Dios puso al hombre como cabeza del hogar. Y quizás usted diga, ay, pero usted no conoce, mi esposo es un bruto que no sabe ni cuánto es 2 por 2. Bueno, déjame decirte que tú lo has escogido, tú te has casado, nadie te obligó a que te casaras con ese hombre. Lo único que cuando tú lo vistes estabas pensando en Cupido, en la flecha, en los corazones, en la boda, contigo pan y cebolla. Todo era hermoso, pero volvimos ahora de la luna de miel y las cosas cambiaron. Yo antes quería pan y cebolla, pero ahora que volví de la luna de miel, yo quiero shrimp. Se me acabó el pan y cebolla. Si es soltera, no se sujeta a sus padres, es independiente. Y si no se sujeta a sus padres, no se sujeta a la autoridad, no se sujeta al pastor, no se sujeta a nadie. Cuando a un judío lo dominaba una mujer, ¿saben cómo le decían? Te hiciste Jezabelita. Te hiciste Jezabelita. Es un espíritu controlador, manipulador, engañador. Este es un espíritu motivador de los abortos. Piense un poquitito. Tenemos momentáneamente un gobierno que está a favor de los abortos. Dije momentáneamente porque pensamos que va a cambiar. El espíritu de Jezabel ambiciona los puestos de eminencia. Jezabel se traduce de esta manera, sin cohabitación. ¿Qué quiere decir eso? Que no habita con nadie que no pueda dominar. Por eso donde hay una Jezabel, hay una Acab. Porque el Acab es un espíritu pasivo y Jezabel lo sobrepasa, lo manipula, lo dirige como si fuera un bebé. Así como mi esposo hizo el ejemplo la semana pasada de una hermana, que en este caso sería la esposa, que arrastra al esposo de la iglesia. Cuidado, porque somos nosotras las mujeres de influenciar en la vida de nuestros maridos y de nuestros hijos. Y cuando yo tengo un problema con una hermana, ya le digo a mi esposo, esa iglesia no me gusta, yo me quiero ir. Y agarro a mi esposo de la mano y me lo llevo a otra iglesia. Cuidado. La personalidad de Jezabel es incorregible y no es enseñable. Jezabel solamente se relaciona con personas que puede controlar y dominar. ¿Saben que se ha llamado Herodías, si ustedes conocen un poco de historia bíblica, la Jezabel del Nuevo Testamento? ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Por qué se la llama la Jezabel del Nuevo Testamento? Al igual que lo que sucedió en el caso de Jezabel, que fue un poder oculto tras el trono del malvado Acab, Herodías hizo que quedase manifiesta la maldad en el malvado pero indeciso Herodes. Herodías era ambiciosa, era codiciosa y lo único que ella deseaba era la corona de una reina. El pecado y el escándalo no significaban absolutamente nada para ella. Fíjense en ustedes, escuchen bien. Herodías se casó primero con su tío Herodes Felipe I. A mí me está hablando de incesto esto, ¿o no? De quien tuvo una hija llamada Salomé. Luego lo abandonó a él, al tío.
para convivir con una unión ilícita con Herodes Antipas. Juan el Bautista fue la víctima de su deseo de venganza y ejecución por instigación suya. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le decía, no te es lícito tener a este hombre como esposo. Entonces ella planificó a ver cómo podía matarlo. Un profeta de Dios. Su hija, Salomé, la hija que había concebido con su tío, danzó una danza muy sensual, muy sensual, de velos, imagínense ustedes, en aquel tiempo. Y esa danza era delante de hombres que estaban ebrios. Ahora, ¿qué se podía esperar de hombres ebrios con una danza sensual de una jovencita? No hace falta que yo le explique mucho, porque usted es inteligente y usted ya se imagina y usted lo sabe también. Esa danza fue exótica, indecente y nada apropiada. Precisamente por esa danza inapropiada los invitados estaban encantados. Vayamos al manual de instrucciones. Marcos, capítulo 6, versículo 16 y 17. Dice, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de sus hijas de Sión y Jehová descubrirá su vergüenza. Esa es Isaías. Yo quería leerles Marcos. Dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Imagínense ustedes cómo le había cautivado esa danza. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? La niña fue a consultar a Jezabel, la Jezabel del Nuevo Testamento, y le dijo, la cabeza de Juan el Bautista, qué buena oportunidad para matar al profeta de Dios. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y está. Que me des la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha y la muchacha le dio a su madre. Qué tristeza, ¿verdad? El desorden crea más desorden. Algunos padres están desilusionados o decepcionados de tener una niña en vez de haber tenido un varón. Déjeme darle un secreto varón. ¿Saben quién da el sexo? No es la mujer, es usted, varón. Entonces, ¿por qué está desilusionado que no tuvo una mujer, que no tuvo un varón y tuvo una mujer? Si es usted el que da el sexo. Inconscientemente, ¿qué sucede con este espíritu? Cuando uno está esperando un hijo, sea un hijo o una hija, y llega el otro sexo,
es como una especie de rechazo hacia esa criatura. Entonces, supongamos que esta familia, este varón estaba esperando un hijo varón y tuvo una hija mujer. Inconscientemente, por ese rechazo, esa niña quiere la aprobación de su padre y comienza a actuar como un varoncito. Fíjense en ustedes las cosas que como adultos podemos ocasionar en nuestros hijos. Esto se convierte en una fuerte esclavitud demoníaca. Resentimiento y celos se desarrolla por el simple hecho de ser una niña queriendo ser un varón. Y esto abre una puerta al autorrechazo. Estamos viendo modelos de familias de hombres débiles y mujeres fuertes. Y no estoy hablando de fuera de la iglesia, estoy hablando dentro de la iglesia. Hay muchachas muy jóvenes dotadas con los atributos del espíritu de Jezabel. Estas pequeñas niñas son por lo general coquetas y muestran una madurez lujuriosa. Jovencitas que le administran el dinero a su novio cuando todavía no saben ni siquiera si se van a casar con ese muchacho. El rechazo, el trauma, el miedo abren puertas a la influencia demoníaca. Es una excelente oportunidad para Satanás que una mujer esté fuera del orden de Dios. Vuelvo a repetir, es una excelente oportunidad para Satanás que una mujer esté fuera del orden de Dios. Cuando un hombre renuncia a su dirección como sacerdote, varones, por favor, en amor y con corazón de pastor, le estoy advirtiendo cómo trabaja Satanás. No permita que Satanás trabaje en su vida, en la vida de su esposa, en la vida de sus hijos, en la vida de su familia. Preste atención, corrija. Si está cometiendo error, ahí está el Señor para perdonar y para volver a encaminar de la manera que Dios quiere que lo haga. Un hombre que renuncia a la dirección como sacerdote, ahí siempre hay consecuencias y los resultados son devastadores. A todos los varones, permítanme decirle esto con mucho respeto. Usted es el sacerdote del hogar porque Dios así lo dispuso. ¿Es verdad? Así es. ¿Saben que si usted quiere un hogar en paz, un hogar conforme al corazón de Dios, si usted quiere proteger a su esposa, si usted quiere proteger a sus hijos, usted tiene que pararse delante de la puerta de su casa y decir: unjo simbólicamente, no estoy diciendo que usted va a ungir con la sangre como lo hicieron en el Antiguo Testamento, porque eso sería brujería, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, unjo simbólicamente con la sangre de Jesucristo todo el dintel de la puerta de mi casa. Y te reto, Satanás, en el nombre de Jesús, que no vas a tocar ni a mi esposa, ni a mis hijos, porque antes te la tienes que ver conmigo. Pero eso no es un juego. Usted está retando al reino de las tinieblas. Y Satanás escucha y Satanás actúa. Usted tiene que ser una persona que está caminando conforme al corazón de Dios. No estoy hablando de perfección porque ninguno de nosotros somos perfectos. Pero sí que usted sea una persona madura espiritualmente. ¿Por qué digo esto? En una oportunidad se acerca un miembro de nuestra congregación y me dice: tuve un sueño. Soñé toda la noche de que una figura negra, con una capa negra y un sombrero grande negro, entraba por la puerta de mi casa. Pero yo le dije: si no sales de aquí, recuerdan que fue un sueño, si no sales de aquí, voy a llamar a mi esposo para que te saque. ¿Qué hizo esa figura negra?
Empezó a reírse a carcajadas. Y me dijo ella, ¿por qué se reía? Le dije, muy sencillo, la explicación es sencilla. Se reía porque tu esposo no está fuerte espiritualmente. Entonces, ¿quién lo iba a sacar? ¿Satanás echa fuera a Satanás? No. Si usted no está fuerte espiritualmente, ¿cómo va a retar a Satanás para que salga de su casa? Eso es imposible. Por eso, cuidado, mis hermanos, no estamos jugando. No es tiempo de jugar a la iglesia, es tiempo de ser maduros espiritualmente y decir, yo me voy a parar sobre la roca, me cueste lo que me cueste, yo voy a agradar a mi Señor, a mi Salvador. Dios le dio el sacerdocio al hombre, pero lamentablemente el hombre lo menospreció y se lo entregó a su esposa. Ay, mira, guía tú a los niños. Ay, mira, lleva tú las cuentas. Ay, mira, es que yo trabajo, estoy tan cansado que tengo que descansar. Entonces el varón llega, ¿qué hace? Pone sus pies arriba del coffee table, mira su deporte favorito. ¿Por qué? Porque trabajó 8 horas, trabajó 10 horas, trabajó 12 horas, está cansado. Pero déjeme decirle, mi hermano, que su labor no terminó fuera de la casa. Cuando usted llega a la casa, usted es responsable de esa familia, de esa iglesia pequeña, de 4 personas, 6 personas, 8 personas. ¿Por qué? Porque un día, ¿sabe a quién Dios va a llamar a cuentas? A usted, varón. Le va a decir, a ver, ven, preséntame a tu esposa. Y ahí viene una mujer arrugada, envejecida, y Dios le va a decir, esta no es la joya que yo te di. ¿Qué has hecho con ella? O si no, viene una mujer que lo sobrepasa a él, una Jezabel. Y entonces le dice el Señor, yo no te di una Jezabel, yo te di una joya para que tú la administraras, para que tú la bendijeras, para que tú la amaras, para que tú la cuidaras. Y después le va a decir, bueno, tráeme a tus hijos. Ay, ahí vienen los niños. Yo no quiero ofender a nadie, ¿eh? A nadie. Pero tengo que decir la verdad. Dije que iba a presentar a un Dios justo, no solamente un Dios de amor. Y ahí vienen los jóvenes con pantalones que entran 3. Y bien bajitos hasta acá, que ni siquiera pueden caminar porque si no se les cae del todo. Y después los cabellos, bueno, ni hablemos, ¿no? Porque es como entrar a una pinturería y tiene la muestra de los colores. Y ahí vemos jóvenes súper tatuados, súper llenos de aretes. Y déjeme decirle, este es otro tema, yo no me voy a detener aquí. Pero usted sabe que cada arete en diferentes partes del cuerpo que usted se ponga tenga un significado. No estamos jugando, hermanos. Estamos hablando palabra de Dios. Ahora, si todas estas cosas nosotros las hicimos antes de conocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal, esas cosas Dios ya las perdonó. Yo estoy hablando desde que conocemos al Señor, que aceptamos su gracia, que aceptamos su favor, que aceptamos la muerte en la cruz a nuestro favor, y yo sigo haciendo lo que a mí me place y lo que el mundo dice que es moda. Eso es otra cosa. Entonces estamos con un pie aquí en la iglesia y otro pie estamos en el mundo. Y el Señor dice, por cuanto ni eres frío ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, ¿quién quiere de nosotros que el Señor nos vomite de su boca? Miren, muchos matrimonios donde ella tiene el espíritu de Jezabel puede aparentar felicidad, pero en el fondo no son felices. Es una careta que se tiene. No es la verdadera felicidad que Dios da al orden divino. No nos engañemos, hermanos. Cuando el hombre renuncia a su responsabilidad, la mujer se siente forzada, a tomar la dirección de la familia. Porque nosotras no queremos perder lo que ya tenemos. Entiéndalo, varón. Si hemos conseguido cosas y ya mi esposo ahora no está haciendo el esfuerzo por mantener esas cosas y yo veo que las voy perdiendo, yo me voy a levantar para no perder lo que he conseguido.
Y así soy yo y así son todas mis hermanas también. Alguien tiene que ser responsable, entonces parece razonable para la mujer dar un paso y tomar esa posición. Cuando el hombre renuncia a su liderazgo y mando, la mujer resulta más vulnerable a los ataques demoníacos. Si ella decide tomar el lugar de él, los demonios vienen a ayudarle en un esfuerzo para que tenga éxito. ¿Lo entendió? Jezabel era sidonia. Un estudio de la historia de Sidón revela un largo registro de mujeres que eran dominantes y lideraban. El deseo y control de Jezabel por dirigir había venido a ella por herencia. Esto corría en su familia. Yo hablé de la madre, hablé de la hija, Atalía. Y les comenté a ustedes que ella hasta fue capaz de matar a sus propios nietos por conseguir el poder, por conseguir el trono. Una mujer puede provocar batallas interminables en un varón. ¿Saben, hermanas, que a veces nosotras las mujeres somos emocionales? Y por ser emocionales tenemos la costumbre de hablar. Con quien nos encontremos. Hablamos de nuestro esposo con nuestra madre. Hablamos con nuestras amigas. Hablamos con nuestra familia. Hablamos con hermanos en la iglesia que no están crecidos, pero que me caen bien, y entonces le voy a decir lo que es mi esposo. Y cuidado cuando hacemos esas cosas. Porque una persona conocida, cristiana, estaba teniendo problemas con su esposo, y ella se había reunido con otras mujeres. Y usted sabe que cuando uno tiene un dolor y se junta con otras mujeres que tienen el mismo dolor, se echan leña al fuego, ¿entienden esa expresión? Y empieza a arder Troya, y cada vez le toman más ideas a los esposos, porque escucha el comentario de esta, el comentario de la otra. Esta hermana que yo conozco decidió divorciarse por influencia de sus amigas. Sus amigas no se divorciaron, pero ella sí. Con el tiempo se dio cuenta que había sido influenciada por sus compañeras. Hermana, si estás teniendo problemas con tu esposo, ve al trono de la gracia primero. Si necesitas consejería, busca. Pero busca personas maduras que te pueden ayudar. Reúnete con personas que sean maduras en el Señor y que te hagan ver las cosas bajo un punto de vista totalmente diferente al cual tú estás teniendo en estos momentos. Hablar en lenguas es un don, pero frenar la lengua es un fruto. ¿Qué nos enseñan las ancianas? No las de cabello blanco solamente, porque ahora todas tenemos tintura, nadie sabe quién tiene el cabello blanco. Pero estamos hablando de las ancianas maduras. O sea, puede ser una joven, pero madura en el Señor. Mire lo que exhorta la palabra de Dios. A las ancianas enséñales a que sean reverentes en sus conductas, no calumniadoras, ni adictas al mucho vino. Que no vayan a happy hour, mejor dicho, ¿verdad? Deben enseñar lo bueno, aconsejar a los jóvenes, a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Esta palabra es para usted y es para mí también. Es palabra de Dios, inalterable. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. No cambia. ¿Cambiaremos nosotros? Estamos en el siglo XXI, pero Jesucristo sigue siendo el mismo. Una mujer tipo Jezabel puede traer presiones increíbles al hombre. El marido va a la deriva, porque ese espíritu narcotiza al hombre
es tan fuerte, que el hombre va caminando por la vida sin saber qué hacer, sin saber qué decisiones tomar, porque está esperando que su esposa lo guíe y que su esposa tome las decisiones por él. Y es como si esa mujer le hubiese dado drogas a su esposo. De la misma manera. ¿Saben que la enfermedad es usada como un instrumento para controlar a otras personas? Personas que se sienten obligadas a responder a las necesidades y peticiones del aparentemente más débil. Hay muchas madres que tienen este espíritu, Cuando no quieren que los hijos se muevan de la casa, aun cuando están casados. ¡Ay, qué mal me siento! ¡Ay, te vas a ir y me vas a dejar sola! ¡Ay, ¿por qué no me ayudas? ¿Conocen ese espíritu o no lo conocen? Son fuertes controladoras, como los mismos comportamientos del espíritu de Jezabel. Cuando el orden de Dios es alterado y el hombre no asume el liderazgo dado por Dios, los dardos de Satanás caen sobre la esposa y los hijos, como le dije anteriormente. Proverbios, capítulo 16 al 19. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, ¿qué es? El orgullo. El orgullo. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué quiere decir inicuos? Maldad, injusticia. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Yo creo que muchos de nosotros llamados cristianos nos hemos olvidado de este pasaje, porque si no, no tendríamos divisiones en la iglesia. Tendríamos que refrescar la memoria y quizás esto tendríamos que escribirlo y pegarlo en el refrigerador de nuestra cocina para leerlo constantemente y refrescar esta materia gris que Dios me puso aquí. Mujeres que exponen su desnudez en la calle, lamentablemente hasta en las iglesias. Jezabel es sensual y provocativa. Miren, yo tenía una amiga que se vestía para ir a dormir. Se ponía guantes, se ponía medias, se ponía sombrero y se ponía pijama. Pero se desnudaba para salir a la calle. ¿Tiene sentido? No, ahí tenía frío, en la calle tenía calor. Fíjense en ustedes. Vestirse indecentemente, exponer el cuerpo, reduce valor y respeto. ¿Me abusaron? Pregunta, ¿cómo estabas vestida? ¿Por dónde estabas caminando? ¿Ibas sola? ¿Venimos hacia la iglesia? ¿Qué tal? No estoy diciendo que nosotros nos tenemos que vestir del tiempo de nuestra abuelita, no estoy diciendo eso. Pero dentro de la moda, mis hermanos, escojamos lo que se adapte a nuestro cuerpo y que no tentemos a nadie. El hombre es visual, ese es otro tema. El hombre, aunque sea pastor, aunque sea profeta, aunque sea apóstol, que tenga todos los títulos que existen en esta tierra, no va a dejar de ser visual porque Dios lo hizo visual. Y cuando pasa una mujer atractiva,
No estoy diciendo que el hombre la desee en su corazón, pero ¿que va a hacer esto? Sí lo va a hacer. La va a mirar. Y es normal. Dios así lo hizo. Entonces, si ya sabemos eso, que mira a una mujer atractiva, ¿por qué provocamos nosotros a que el hombre caiga? El apóstol Pedro nos dice a nosotras en la primera carta a Pedro, dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Miren, el apóstol Pedro no le estaba enseñando a la mujer cómo vestirse. Claro que no. Lo único que quería enfatizar era que para nosotras las mujeres lo más importante es el interior. Yo he visto mujeres sumamente bellas, sumamente arregladas, que una las ve de pie y cabeza y no le cambiaría nada porque todo le hace match, todo está perfecto. Pero cuando abren la boca se le vino toda la vestimenta abajo. Porque no tiene, pero nada, vacía de adentro. Y he visto otras mujeres arregladas bien, pero bien sencillas, y abren la boca con sabiduría que dan ganas de sentarse y hablar con esa persona por tiempo. Eso era lo que estaba diciendo el apóstol Pedro para cada una de nosotras, que lo importante es lo interior, que nos llenemos de la presencia de Dios, porque eso va a relucir en lo exterior. Miren lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirlo la verdad? Decir la verdad no es juzgar, exponer el pecado no es condenar, exponer a un falso no es falta de amor, no opinar lo mismo no es división, decir lo correcto no es ofensa, enseñar la doctrina no es legalismo. Hay formas de ataque dentro de la iglesia con el espíritu de Jezabel. El ataque de este espíritu es más fuerte cuando la iglesia está entrando en un periodo de crecimiento espiritual o entrando en un compromiso firme para favorecer el crecimiento en la obra del Señor. Este espíritu se hace sentir más fuerte si el ministerio tipo Elías se está manifestando. Es decir, se está moviendo poderosamente al llamamiento a la santidad. Y eso es lo que tenemos que hacer, llamar constantemente a la santidad. El apartarse del mundo. El espíritu de Jezabel es sutil y hace caer al profeta. El primer punto en la agenda de este espíritu es minar la autoridad del pastor. Algo que leemos en el primer libro de los Reyes, Jezabel vino al profeta Elías con intimidación y le dice al profeta que escape por su vida. El espíritu de Jezabel está tratando de atraer a todos aquellos que están en autoridad a una lucha de carne y sangre. El propósito de este espíritu es tanto espiritual como emocional y está tratando de buscar destruir la autoridad de la iglesia para que ceda, abandone y renuncie a su cargo. El espíritu de Jezabel habla las palabras o aborrece las palabras que los pastores hablan, los profetas. ¿Saben que nosotros no tenemos que esperar que venga una persona llamado profeta para que nos profetice? No necesitamos vivir de profecías nosotros. ¿Saben por qué? Porque la profecía más segura es la palabra de Dios. Y todos los domingos nosotros recibimos profecía. Todas las veces que nos reunimos en la iglesia y que la palabra de Dios es expuesta y predicada, estamos recibiendo profecía. No necesitamos esperar que venga alguien y nos diga, dice el Señor, dice el Señor. No es que yo no esté de acuerdo con los profetas, claro que sí.
Hay momentos que, gloria a Dios por eso, el Señor los envía y los vamos a recibir. Pero hay personas dentro de la iglesia que no viven si no le dan una profecía. Cuidado con eso. Mucho cuidado. Este espíritu a toda costa quiere apagar la voz del profeta trayendo temor y desánimo y comienza con un espíritu de queja, murmuración, chisme en contra del pastor. Y gracias a Dios que el pastor no está aquí hoy. Porque no es que yo lo esté defendiendo al pastor. Yo estoy predicando palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Cuidado cuando hablamos mal del pastor, ¿eh? Mucho cuidado. Pues si ustedes recuerdan, Miriam habló ¿de quién? ¿De quién habló? De Moisés. ¿Y qué pasó? Quedó leprosa, ¿no? Hoy quizás literalmente no quedemos leprosos, pero tenemos otras consecuencias. Y mucho cuidado de hablar del pastor cuando no me cae bien a mí y no me gusta, y entonces yo comienzo con el wiri wiri. A minar la mente de otras personas, para que las otras personas piensen lo mismo que yo en contra del pastor. Ahí lo dice, contra un anciano no admitas acusación, tienen que ser 3. Y tienen que traer pruebas, hermanos. Porque no es el hecho de decir, ay, yo lo vi, ay, yo lo escuché, ¿y dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba? Muéstrame la prueba. Juzgar a un ministro de Dios representa murmuración o palabras de maldición que salen de nuestro corazón. Debemos preguntarnos esto. Escuchar murmurar. Cuando viene alguien a mí a hablar en contra del pastor, en contra de la pastora, en contra de los líderes de la iglesia, yo me tengo que preguntar, ¿lo que estoy escuchando me ayuda a evangelizar? Si no me ayuda a evangelizar, no lo tengo que escuchar, porque no me edifica. Fácil. Pero levantamos la antena, ¿verdad? Porque quiero saber qué está pasando. ¿Nos ayuda a sanar a otros el comentario? Si no me ayuda, ¿para qué lo voy a escuchar? No me edifica. ¿Nos ayuda a crecer espiritualmente? Mateo, mire, cuando nosotros éramos pastores, yo me cansé y mi esposo también de predicar este versículo en la iglesia. Pero parece que por aquí entra y por allá sale, nadie le presta atención. Palabra de Dios para poner en práctica. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estándole tú solo. Ese es el primer paso, no ir a la iglesia. Tú solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, entonces ahora toma contigo 1 o 2 más, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos tampoco, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, dele por gentil y publicano. Sencillo, fácil, ahí están los pasos. A seguir. ¿Saben cómo se evitarían murmuraciones, comentarios, divisiones, malos entendidos dentro de la iglesia? Pero el espíritu de Jezabel le encanta todas estas cosas. Le gusta que la palabra de Dios no esté en primer lugar, que no sea prioridad. Todo lo contrario. Este es el orden de Dios a seguir. Elías retó a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera. Estos sacerdotes satánicos comían a la mesa de Jezabel. ¿Qué creen ustedes qué influencia tenía ella? ¿Positiva? ¿De amar a Dios? Todo lo contrario. Jezabel enfurecida soltó un poder satánico tan grande sobre Elías que llenó de miedo el corazón del siervo de Dios. El temor es un espíritu que con facilidad dejamos entrar.
Jezabel trata de alejar al hombre de su relación con Dios. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta es la palabra profética más segura. ¿Cómo detectar un falso profeta o un falso maestro? ¿Hay dentro de la iglesia? ¿Hay o no hay? ¿Sí hay? No tengan miedo. ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo de decirlo? Sí hay. Recordemos que la mejor forma de descubrir este espíritu es a través del discernimiento espiritual. Nosotros como Iglesia de Jesucristo, como hijos de Dios, debemos de clamar todos los días al Señor que nos dé discernimiento espiritual. Lo necesitamos para discernir todas estas cosas. Si la persona que profetiza, escuche bien, ahí viene falso maestro y falsos profetas. Si la persona que da una profecía a la iglesia disminuye o rebaja la autoridad de la iglesia, no es una profecía que viene de parte de Dios. Porque Dios nunca va a exponer públicamente algo así. Cuando se manifiesta o se deja ver claramente en sus profecías las emociones, o lo que le han contado, o lo que se ha enterado por hechos de otros, esa no es profecía que viene de parte de Dios. No lo es. Cuando nos paramos aquí en el frente y queremos dar una profecía, cuidado con lo que vamos a hablar, porque tiene que ser apoyada bíblicamente. Y el pastor tiene hasta derecho de parar la profecía. ¿Por qué? Porque pueden haber 3 profetas, 3 personas que den profecía en el mismo tiempo. Y quizás 2 comienzan a dar la profecía. Entonces el pastor dice, hermanos, cuidado, es en orden. Primero comienza un profeta y después a ver la otra profecía. Y usted no tiene por qué ofenderse, todo lo contrario, porque dice, usted no puede decir, ay, es que la profecía ahora el pastor me paró y la profecía ahora ya se me olvidó. No, si es de Dios, no. ¿Por qué? Porque el profeta está sujeto, la profecía está sujeta al profeta. No se va, cuando es de Dios, ahí está. Y es un orden, primero uno, después otro y después el otro. Puede haber hasta 3 profecías en un mismo servicio. Muchos cristianos ven demonios en toda parte, pero no logran ver al diablo en los falsos profetas. Hay una advertencia de parte de Dios. Jeremías, capítulo 23, versículo 30. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. El Señor es respetuoso y caballero. Nunca irrumpirá imprevistamente con gritos del profeta acusando públicamente a sus siervos, causando confusión. Este espíritu que dirige a estas personas estarán durante un tiempo prudente en la iglesia para generar credibilidad hasta que haga daño. Y después seguirá su camino saltando de iglesia en iglesia. Lamentablemente hoy, hermanos, no somos parte de un cuerpo de Cristo. Hay muchos nómadas dentro de la iglesia. ¿Saben qué es un nómada? Es una persona que no tiene un lugar estable, que va saltando de lugar en lugar, de lugar en lugar. ¿Por qué? Ay, porque a mí me gusta la iglesia de fulano de tal, porque tienen una predicación tremenda. Me gusta la iglesia de fulano de tal por la alabanza. Me gusta la iglesia de fulano de tal por la coinonía.
Nosotros no venimos a la iglesia ni a buscar esas cosas, venimos a buscar palabra de Dios, venimos a buscar a Dios, no venimos a buscar si vino el hermano, no vino el hermano, cómo vino vestido, si no vino vestido. Eso es, déjeselo para personas inmaduras en la fe. Pero si nosotros creemos que somos maduros en la fe, hermanos, donde hay sana doctrina, ahí es que me tengo que quedar. Me tengo que preocupar por la sana doctrina porque eso es lo que a mí me nutre. No me nutre una profecía que venga un profeta un domingo y después venga el año que viene. No puedo vivir de profecías porque la palabra profética más segura es la Biblia. Pero sí tengo que estar en un lugar donde se predique la sana doctrina. Ahí me tengo que afirmar y ahí no me tengo que mover. Y si el Señor le mueve a otro lado, mi hermano, no salga por la puerta de atrás. Vaya y hable con los pastores y dígale, hermanos, muchísimas gracias por el tiempo que ustedes nos han permitido estar aquí. Hemos recibido el amor, hemos recibido la coinonía, hemos recibido la aceptación, la familiaridad, hemos aprendido de la palabra. Pero el Señor ahora nos está moviendo a otro lugar. Váyase en paz, váyase enfrente, no se vaya por la puerta de atrás. Una característica es que esas personas dominadas por el espíritu de Jezabel, hombre o mujer, porque miren, el espíritu de Jezabel prefiere la psique femenina, porque nosotras ya somos manipuladoras de por sí. ¿Tenemos que ser sinceras o no? ¿Somos manipuladoras? ¿Sí o no? ¿Pero me tienen miedo o le tienen miedo a Dios o yo soy de otro planeta? Somos manipuladoras. Miren, si nosotras queremos algo, lo conseguimos. ¿O no? Y somos manipuladoras entonces. Entonces el espíritu de Jezabel prefiere la psique femenina. Pero eso no quiere decir, acuérdense que espíritu es espíritu. No quiere decir que no se aloje también en un varón. Hay varones que son bien criticones. Hay varones que, cómo les gusta la división. Hay varones que también hablan mal de sus esposas. ¿O no? Hay varones que prefieren a su madre antes que a su esposa. Y cuando usted se casó, mi hermano amado, la Escritura dice, los dos serán una sola carne. Usted tiene que cortar el cordón umbilical. Usted no puede vivir con ese cordón atado todo el tiempo. ¿Va a respetar a su madre? Sí. Si necesita ayuda, la va a ayudar. ¿La va a visitar? Claro que sí. Pero usted tiene que defender siempre a su esposa, porque los dos serán una sola carne. Eso me enseña a mí la palabra de Dios. Ahora, si estas personas no salen bien de la iglesia y no se van en bendición del pastor, ni tampoco piden carta de traslado a otra iglesia, la norma para ellos, ¿sabe cuál es? Rebeldía. Hoy tenemos muchos miembros rebeldes. Tenemos que ser sinceros, hermanos. Tenemos que wake up. Estamos muy dormidos. Y dormidos sobre los laureles y todos creemos que está bien. Y que todo el mundo me tiene que apapachar a mí lo que yo creo, lo que yo siento y lo que yo pienso. Otra forma de ataque será trayendo sensualismo o mundanalidad sobre la congregación. Una lucha contra el mundo siempre existirá, pero una permanente recaída de miembros que ya conocen la palabra es un ataque claro del espíritu de Jezabel. Ataque a los líderes tratando de producir atracción sexual por otra persona. Y así debilitar el poder espiritual para que no sean usados con unción por parte del Señor. Recordemos que los profetas de Jezabel y ella misma utilizaban señales y hasta milagros para seducir. Hoy también se recurre al uso engañoso de dones que suenan y parecen muy convincentes. Muy convincentes.
pero no lo son. Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Y hay otra escritura muy clara que dice, no os gocéis porque los demonios se sujetan, gozaos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Elías fue contundente con este espíritu después que Elías puso al descubierto las mentiras de los falsos profetas. El espíritu de Jezabel se levantó como una tempestad furiosa para hacer sentir a Elías temor e inseguridad. Y para eso se valió de un mensajero, vaticinándole destrucción a Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y con esas palabras, Elías tuvo temor y se fue a esconder debajo de un enebro. Lo mismo sucedió con el caso de Juan el Bautista, quien tenía un ministerio tipo Elías. Denunciaba fuertemente el pecado. ¿Y sabe que las personas que denuncian el pecado son perseguidas por Satanás para destruirlas y para matarlas también? ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que se exponga el pecado, quiere que vivamos una vida que no sea agradable a Dios. En las congregaciones donde se está manifestando el poder de Dios y se denuncia fuertemente el pecado como Dios manda, y donde también se descubren el falso mover y falsos profetas, el espíritu de Jezabel atacará con fuerzas. Más se habla de la santidad de aquí del púlpito, más fuerte está en movimiento el espíritu de Jezabel para destruir. Quiere infundir temor y desconfianza en los líderes y también va a utilizar mensajeros para intimidar, como lo hizo con el profeta Elías. Estamos en los tiempos finales. Muchas ovejitas recién nacidas e inmaduras espiritualmente están a punto de ser engañadas por este espíritu de Jezabel. Y aunque creen estar obrando bien, está buscando quien le hable bonito. Yo dije al principio, oré para que el Señor me ayude a exponer un Dios de amor, pero también un Dios de justicia, para que su palabra no sea blasfemada. Hermanos, no podemos pasarle vaselina al pecado y decirle, mi hermano, no te preocupes, está bien. Tenemos un Dios perdonador, Dios te perdona, sigue así. No, esa no es verdad, no es la palabra de Dios. Sí tenemos un Dios de amor que nos ama y que perdona nuestros pecados, pero tenemos que apartarnos del pecado porque Dios es justo. Y nadie verá a Dios sin santidad. Y tenemos que buscar la santidad. Entonces huyamos de las iglesias donde nos dicen que todo está bien, que todo es perfecto. Prosperidad. ¿Saben cuál es la verdadera prosperidad? Que yo conozca a Jesucristo como Señor y Salvador, que entienda la cruz y el sacrificio hecho por mí. Y si yo tengo salud, para mí es prosperidad. ¿Para qué quiero dinero si con el dinero no voy a comprar la salud? Con el dinero no voy a comprar la felicidad, no voy a comprar nada. ¿De qué prosperidad me están hablando? Es una prosperidad falsa. Es hora de preparar a las congregaciones enseñándole claramente estos temas a la luz de la palabra de Dios. Sometámonos pues primero a la bendita palabra de Dios y escudriñémosla. Existe un fenómeno, mis hermanos, y yo se los digo con amor. Y no los digo por ustedes porque otra vez vuelvo a repetir, yo a ustedes no les conozco, no me he sentado a conversar, no me he sentado a comer con ustedes
Y ustedes lo saben muy bien, pero por experiencia pastoral, la palabra de Dios ha venido a ser secundaria. No hay devocional en los hogares, no hay lectura de la palabra. ¿Cómo queremos crecer espiritualmente? El pastor nos predica acá durante todos los servicios, pero para nosotros ese alimento es migajas. ¿Saben cuando yo me voy a nutrir? Cuando yo empiezo a escudriñar, cuando empiezo a buscar. Por eso la Escritura nos dice, escudriñad mi palabra, porque ella os da testimonio de mí. Hermano, no repita como un loro lo que escucha de otro, no repita las palabras que dice el pastor, búsquelas usted, escudriñe las perlas preciosas. Es un tesoro, es la carta del amado. Mire, mi padre era muy estricto conmigo. Ustedes saben que soy de descendencia italiana, única hija, así que mi padre me cuidaba como, bueno, no sé cómo decirlo, cómo expresarlo, ¿verdad? Entonces él no quería por ningún modo de que mi esposo me abrazara, que mi esposo me agarrara de la mano. Él era mi novio en aquel entonces. ¿Y qué hacíamos nosotros? Porque no teníamos tiempo de estar solos. Mi mamá siempre estaba en medio de nosotros dos. Él podía haber dicho tranquilamente, ¿sabes qué? Mire, yo se la envuelvo a su hija y se la regalo, porque usted a mí me está trayendo muchos problemas. No puedo ni siquiera darle un beso. Sin embargo, él aguantó los 2 años de disciplina de mi padre. Los aguantó. ¿Fue un tiempo difícil? Claro, sí lo fue. Hoy estamos bendecidos porque por ser mi padre tan estricto, yo ahora me doy cuenta que me evitó a mí de cometer muchísimos errores. Por ser él así. Si él hubiese sido un hombre easygoing, haz lo que quiera, de donde quiera, vístete como quiera. No. Hermano, cuando su hija sale de la casa, mire cómo sale vestida. Usted es responsable, usted va a rendir cuenta por esa joven, por esa jovencita. ¿Cómo salió vestida? ¿Está provocando? ¿Quién es? ¿Está madura, fuerte espiritualmente? ¿Quién es? Escudriñar las palabras. ¿Qué hacíamos con mi esposo? Como no nos podíamos a veces ni siquiera dar un beso, nos escribíamos cartas. Entonces él llegaba y yo iba a la puerta, le abría la puerta para que entrara, me entregaba la carta y yo le entregaba la mía. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo me encerraba en el baño para que nadie me molestara a leer la carta de mi amado. La palabra de Dios es la carta de nuestro amado. Es la carta del amado para usted y para mí. Y yo tengo que leer la carta de mi amado. Estoy interesada en saber qué me dice, en conocer su corazón. ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Cómo quiere que yo me acerque a él? ¿Qué es lo que está esperando de mí? Pero si usted no la está leyendo, usted se está perdiendo de leer la carta del amado porque no lo está conociendo. Juan capítulo 6, versículos 60, 61 y después saltamos al 66. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. La palabra de Dios no es fácil, es dura. ¿A quién le gusta ponerla en práctica? Yo ya les dije a ustedes que yo quitaría de la palabra de Dios eso de sujetarme a mi esposo. Pero mala noticia para mí, porque acá no se habla de elección, se habla de obediencia. Me guste o no me guste, lo tengo que obedecer si yo amo a Dios. Y yo estoy segura que ustedes, los varones, quitarían de la Biblia el de amar a su esposa como sus mismos cuerpos. Pero no se trata de elección, se trata de obedecer. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿A cuánto les ofende la palabra de Dios? ¿Quieren dejar al Señor? ¿Perder la salvación? Nosotros tenemos la respuesta. El espíritu de Jezabel, que es de control, debe ser confrontado en la iglesia, en el hogar,
reprendido y removido. Las mujeres en su mayoría, por ser las más sensibles y las que van más a la iglesia, deben ser tratadas para que aprendan a moverse en total sometimiento a la autoridad de la iglesia, hermanos. Dios tiene un orden. Primero tenemos padres, después somos padres. Tenemos gobierno, nos guste o no nos guste, tenemos que obedecer. Tenemos policía, sabemos que no podemos ir a las millas que a nosotros se nos antojen de velocidad. Tenemos que respetar. Tenemos paramédicos, tenemos bomberos, nos dicen usted tiene que salir de su casa porque hay un incendio grande y usted se va a quedar en la casa. No, tiene que salir. Bueno, en la iglesia hay autoridad que se llaman pastores. Y déjeme decirle algo más. La iglesia cuadrangular es gobierno episcopal, no es congregacional. Quizás no me entiende, se lo voy a explicar. Nosotros, el gobierno congregacional, que es de otras denominaciones, es la congregación que escoge al pastor. Si a mí no me gusta la cara del pastor, entonces yo hago wiri wiri, levanto un grupo y removemos al pastor, porque no me gustó. Por su cara, no por su predicación. En la iglesia cuadrangular no sucede así, y usted es cuadrangular. El pastor no lo remueve la congregación. Y gloria a Dios por eso. Porque hay muchas personas que son movidas por sus emociones. No me gusta cómo se viste, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo predica, no me gusta la cara que tiene, no me gusta lo que hace, no me gusta el auto que maneja. Jezabel odia la autoridad establecida en la iglesia y pone a la gente a criticar. Cuando usted escuche críticas, ya sabe cómo se llama ese espíritu. No le ayuda a evangelizar, no le ayuda a crecer, no le ayuda a sanar. Huya de ese espíritu, huya. Y aún más, cuando viene alguien a mí y me hable mal del pastor, de la esposa, de los hijos, porque esa es otra cosa, la congregación quiere misericordia con sus hijos, pero la congregación no tiene misericordia con los hijos del pastor. Son seres humanos, no son perfectos, no necesitan estar en la alabanza, no necesitan ser maestros de escuela dominical. Si no tienen el llamado, no lo van a hacer. No los critique, por favor, ayúdelos. Ayúdelos así como ustedes quieren que les ayuden a sus hijos, de la misma manera. Cuando uno ataca, tratará de ir en contra de la unidad de las ovejas y la confianza en el pastor. Debemos procurar establecer un equipo de intercesores que apoyen al pastor y a la iglesia. Tenemos que ser firmes en contra de este espíritu que al ser descubierto se manifiesta con violencia, confusión y acusación. Si alguien viene a criticar de los líderes de la iglesia, de los pastores, yo le voy a decir, ven mi hermana, Mateo 18:15, ven conmigo, y lo que me estás diciendo a mí, díselo en la cara a ellos. Si usted no se lo puede decir en la cara a ellos, porque usted sabe que lo que está diciendo no tiene pruebas, no es verdad, entonces deje de murmurar. Sencillo. Y dígale, a mí no me lo cuente, estoy envuelta yo en ese, antes de que empieces a hablar, estoy envuelta yo en ese problema, no me lo cuentes, ve a la persona correcta. Mateo 18:15, anótelo, grábeselo en su cabeza, por favor, léalo, hasta que lo pueda poner en práctica. El Señor nos da una orden clara de sacar fuerte este espíritu de Jezabel de su iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículos 19 y 20, ya voy terminando. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Está hablando a una de las iglesias. Y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel
que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, vamos a echar fuera de nuestras vidas, hogares e iglesias a este espíritu. Señor, revélanos, prepáranos, úngenos. Eso es lo que tenemos nosotros que clamar todos los días para que una oración de liberación contra este espíritu inmundo de Jezabel. Acá vamos a renunciar, pero yo voy a pedir no solamente a las mujeres, como dije anteriormente, este es espíritu. Y el espíritu puede dominar a hombres o puede dominar a mujeres también. Estamos todos ahí. Dije que hay hombres que también son chismosos, son murmuradores, son contenciosos. Así que pónganse de pie, vamos a renunciar a esto. Después que terminamos la administración vamos a pasar los papelitos para no distraernos. Todos juntos vamos a decir, si usted reconoce, no se sienta mal, el Espíritu de Dios habló. Y cuando el Espíritu de Dios habla, es porque quiere traer sanidad a nuestras vidas, porque quiere algo mejor para nosotros. O sea, apartemos el orgullo ahora de lado. Apartemos el que dirán ahora de lado. A mí no me interesa lo que van a decir fulano, mengano, sultano. ¿Por qué? Porque ellos no murieron en la cruz para darme salvación. A mí me interesa lo que Dios piensa de mí. Porque Él sí me va a dar la salvación. O Él me va a decir, apártate de mí, hacedores de iniquidad. La elección es tuya. ¿Qué quieres que te diga en ese día? Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿O quieres que te diga, apártate de mí, hacedores de iniquidad? Hay un cielo y hay un infierno. Y esto es real, no es un juego, no es un cuento, no es una historia. No es una fábula, no es una novela tampoco. Esto es real. Aquí en la tierra decidimos dónde queremos ir. Una vez que pasamos ya, que entregamos el hálito de vida al Señor a través de la muerte, ya no podemos escoger dónde ir. Ya la familia, amigos y aún hijos que han fallecido y no han tomado la decisión en vida aquí, nosotros ya no podemos orar por ellos. Porque ya está, ya tomaron la decisión. Entonces la decisión es nuestra. Dejemos todas esas cosas de lado, orgullo, vanagloria, y ahora concentrémonos en el Señor. Repitamos, yo, pongamos el nombre nuestro, yo, Elena, reconozco haberle dado lugar al espíritu de Jezabel. Yo, Elena, pido perdón al Señor por haber permitido que el espíritu de Jezabel controlara mi vida y por consecuencia la vida de aquellos que me rodean. Yo, Elena, renuncio por voluntad propia a los poderes diabólicos del espíritu de Jezabel. Yo, Elena, destruyo todo derecho legal, ya sea generacional o porque yo misma le di ese derecho al espíritu de Jezabel. Muy bien. Yo, Elena, perdono en el poderoso nombre de Jesús a mis generaciones pasadas hasta Adán, en las cuales se manifestó el espíritu de Jezabel. Ahora el altar está abierto. Usted, hombre, mujer, pase para ser ministrado. ¿Por qué? Porque todos somos responsables de echar ese espíritu fuera de este lugar. Mientras los salmistas nos van dirigiendo en adoración, usted puede pasar, hermano, con libertad. Solamente nos vamos a poner de acuerdo con usted, el pastor, los pastores, para ministrar. Amén, gloria a Dios. Yo doy gracias al Señor por las personas que son sinceras y llegan delante de la presencia de Dios, sin importarles nada. Desnudarse espiritualmente delante de Dios y decir, Señor, yo estoy aquí. Estoy aquí porque entiendo que necesito. Necesito tu toque especial. Yo no quiero ser influenciada por ese espíritu
y traer división al cuerpo de Cristo. Yo no quiero hablar mal de otros. Señor, perdóname si en algún momento he hablado de mis hermanos, de los pastores, de los líderes de la iglesia, de aquellos, Señor, que ponen su vida con esfuerzo para enseñarme, para ministrarme, para guiarme, Señor. Perdóname. Ya no quiero vivir de esa manera. Y ayúdame, Señor, a cerrar mis oídos cuando vengan comentarios a mí para destruir o para quererme hacer parte de ese grupo que no edifica, que no sana y que no me ayuda a evangelizar. Dame discernimiento de espíritu, Señor. Eso es lo que vamos a clamar en esta hora. Discernimiento de espíritu sobre cada uno de nosotros, para que podamos vivir una vida santa, una vida agradable al Señor, una vida madura, una vida que lleve gloria a su nombre, una vida que edifique a otros, que cuando mis labios se hablan, sean para edificar al cuerpo de Cristo. Que yo como madura espiritual pueda enseñar a las más jóvenes a ser castas, a amar a sus maridos, cuidadosas de su casa, para que tu palabra no sea blasfemada. Ayúdame a entender que yo no vivo de profecías en profecías, porque la profecía más segura se encuentra en tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a aplicar tu palabra en mi vida, tu palabra en mi hogar. Señor, yo quiero escudriñar tu palabra, porque